elevación del ST, se tromboliza y los pacientes, al irse a su casa, pues todo este arsenal de medicamentos que yo acabo de mencionar, ¿sí? El pronóstico es bueno, ¿sí? Cuando un paciente le va bien en la prueba de esfuerzo, el pronóstico es bueno, se deben seguir cuidando, por supuesto tienen que dejar de fumar, ese es un problema muy serio aquí en nuestro medio, ¿sí? Y posteriormente, bueno, pues ¿cómo saber que vamos bien? Pues el interrogatorio siempre será importante, ¿sí? La actividad física es muy importante porque el resto del tratamiento farmacológico después de la prueba de esfuerzo, si todo va bien, se llama rehabilitación. Y el paciente se tiene que rehabilitar. En nuestro medio, y me estoy refiriendo al IMSS, al ISSSTE, SSA, hay salas de rehabilitación cardíaca, ¿sí? Que se usan poco. Creo que yo me sumo a esa parte, creo que hemos desaprovechado quizá por ahí, porque bueno, hay que hacer ejercicio físico, pues en la rehabilitación, y es tan importante como tomarse una pastilla, ¿sí? La rehabilitación es muy importante. Si se rehabilita un brazo o una pierna cuando hay un accidente, son músculos que se tienen que rehabilitar, pues imagínense ustedes el corazón, que también es un músculo y lo debemos rehabilitar, además de los fármacos que ya hemos dicho, ¿sí? Bien, no sé si hasta aquí hay algún comentario de los síndromes coronarios, que es algo amplísimo. Yo los invito a que se sigan revisando estos casos y bueno, pues la angina de pecho crónica, la angina de pecho inestable, el infarto agudo. Faltó comentar ahí algo seguramente de los otros datos de la enfermedad coronaria no obstructiva, ¿sí? Y bueno, pues ahí entra el síndrome de la angina de Prinzmetal, por ejemplo, ¿sí? Habían mencionado hace 2, 3 pláticas el uso de algunas sustancias que generen vasoconstricción coronaria, que también pueden generar infarto, sobre todo los estupefacientes, es muy común eso, ¿sí? Pero bueno, esos datos seguramente los vamos a tener en nuestra historia clínica. Ajá. Bien. ¿Dudas, preguntas? Nada más una cosa, doctor, sobre lo que mencionó de que si el paciente llegara a tener angina todavía 2 semanas después, ¿qué fue lo que mencionó después? Es que ya no escuché esa parte. Bueno, se llama angina post-infarto, ¿sí? Y es una angina grave, es una angina inestable, ¿sí? El paciente se infartó, le dieron tratamiento con trombolíticos, le hicieron cateterismo y angioplastía y le fue muy bien. Llegó a casa y 2 años después vuelve a tener un cuadro clínico, obviamente se acaba de infartar hace 2 semanas, se llama angina postinfarto, ¿sí? La angina postinfarto es grave, ese paciente debe regresar otra vez al hospital a una revaloración, es posible que vaya a otro cateterismo, pues para ver si ese stent se trombosó, si hay otra arteria que se haya obstruido, porque la angina, pues me está diciendo que el flujo de sangre es deficiente, ¿sí? Gracias, doctor. Doctor, y sobre esto que menciona de la angina postinfarto, ¿es posible que se pueda confundir por una pericarditis postinfarto? Bueno, aquí, qué bueno que preguntas eso, porque nos faltó comentar algo importante. Las complicaciones mecánicas, complicaciones funcionales del infarto agudo del miocardio. Las complicaciones, acuérdense ustedes que hay aquí todo un estrés inflamatorio en ese momento y sí podemos tener pericarditis después de un infarto agudo del miocardio, ¿sí? Y el tratamiento de la pericarditis, pues es como todas las pericarditis que vamos a dar antiinflamatorios, no esteroideos a dosis altas, tiempo prolongado, y esto se va a resolver, ¿sí? Que no nos confunda esa pericarditis con un infarto agudo.
Y acuérdense ustedes otra vez del electrocardiograma, ¿sí? Si tengo un electrocardiograma en un paciente que tuvo un infarto hace 7 días o una semana, pues ya se había resuelto, hoy está teniendo dolor típico de una pericarditis, le tomo un electrocardiograma y encuentro elevación del segmento ST menor a 1 milímetro en casi todas las derivaciones, bueno, pues parece que estoy frente a un caso de una pericarditis, no de un nuevo infarto, ¿sí? Pero luego tenemos las complicaciones mecánicas, ¿sí? Y las complicaciones mecánicas básicamente se deben a rupturas, ¿sí? La auscultación del paciente con infarto o con una isquemia aguda, ¿sí? Bueno, pues podemos tener ahí algunos cambios. Yo mencionaba, creo que la plática pasada, de que cuál sería la auscultación característica del paciente con síndrome coronario agudo, o llámese angina inestable, o un infarto agudo del miocardio. Pues podemos tener soplos, así como en el electrocardiograma podemos tener bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Que me hace sospechar de algo crítico, pues en la auscultación puedo tener soplos. Imagínense, paciente con infarto, lo trombolizaron, le hicieron cateterismo, obviamente el paciente con infarto se va a quedar mínimo 10 días en el hospital, ¿sí? En la sala de terapia intensiva coronaria, ¿sí? Y ustedes en ese pase de visita de todos los, no de todos los días, de cada rato, ¿sí? Están pasando visita 2, 3 veces por turno a su paciente ahí hospitalizado en la sala de cuidados coronarios, y de pronto el paciente quizá diga que tiene cierta dificultad respiratoria, disnea, ¿sí? Ustedes auscultan y escuchan un soplo en el mesocardio en barra. En barra es así como en el pecho, así como una barra que está aquí en el pecho, un soplo sistólico, así se dice, en barra. ¿Y cuál es el soplo sistólico en barra típico que ustedes van a escuchar muchas veces? La CIB, ¿sí? La CIB es un soplo sistólico en barra, es un soplo holosistólico, está en todo la sístole. Si ese paciente que tiene 60 años llegó con el infarto, no tenía soplo cuando ustedes lo revisaron, hoy le encuentran un soplo sistólico en barra, pues tiene una CIB. ¿Y por qué la tiene? Bueno, pues porque seguramente se ha roto el septum interventricular, máxime si el infarto fue un anteroseptal, y todavía más. Si es mujer diabética, bueno, pues parece que en las mujeres diabéticas este tipo de complicación mecánica es mucho más recurrente. Es algo extremadamente grave, jóvenes. Este paciente lo tienen que operar rápido, porque si no, pues se va a hacer falla cardíaca y se va a morir, ¿sí? Entonces, es una complicación mecánica del infarto agudo del miocardio, ¿sí? La ruptura septal. Pero no solamente se puede romper el septum, también se pueden romper las cuerdas tendinosas, lo decíamos el otro día, de la válvula mitral, o puede tener problemas de la válvula aórtica. En fin, puede haber una complicación importante mecánica de un infarto agudo, ¿sí? Y cuando decimos diabetes, bueno, pues al diabético, ¿qué no le pasa? ¿Sí? El diabético es capítulo aparte casi en todo, y es el paciente mucho más expuesto a complicaciones mecánicas después de un infarto. ¿Ok? Entonces, la auscultación será muy importante porque ustedes van a escuchar ruidos que antes el paciente no tenía, y eso me tiene que llamar muchísimo la atención. Y ahí viene otra vez el estudio que me va a demostrar, el estándar de oro que yo digo, me va a demostrar cómo está la estructura de ese corazón rapidísimo, y es la ecocardiografía. ¿Alguna otra cosa? Doctor, yo tengo una duda. Había escuchado o leído en una parte, pero ya no me acuerdo en dónde, que la nitroglicerina estaba contraindicada en infarto de cara inferior.
porque podía matar al paciente, pero no me acuerdo por qué. Yo creo que esos son riesgos relativos. Si tú tienes, si estás haciendo, imagínate, estás haciendo un cateterismo cardíaco y la lesión está en la arteria coronaria derecha, en el ostium de la arteria coronaria derecha. O sea, quiere decir, el ostium es el nacimiento de la arteria inmediato a la aorta, ¿sí? Estás en ese sitio, como son tejidos que van a responder hacia la vasoconstricción. Cuando uno toca con el catéter ese sitio, hay una vasoconstricción. Bueno, pues si tú no la rompes, pues el paciente se te va a infartar ahí en sala. Usas nitroglicerina, ¿sí? Y claro, la nitroglicerina pues te puede taquicardiar, hipotensar, etcétera, pero lo que tú quieres en ese momento es vasodilatar, ¿sí? Más bien, el mal uso quizá del fármaco, o que no lo sepas usar, pues te va a generar problemas, pero no es una contraindicación absoluta, ¿eh? Me parece que todos estos fármacos se deben usar, pero bien, ¿sí? Sin perder de vista, si tú te vas a dedicar a la cardiología y especialmente a la hemodinamia, que, bueno, pues, ¿qué tienes que informarle no sé si al paciente? Yo digo que un paciente hay que valorarlo bien hasta desde el punto de vista emocional. ¿Qué tan preparado está para que yo le explique que el procedimiento que le voy a hacer es de alto riesgo, que puede que se infarte ahí, que ya no salga, etcétera? Bueno, yo creo que eso me ayudaría mucho, esa información tan explícita. Entonces, hay que darle toda la información a la familia, pues la familia tiene que saber que su familiar va a entrar a un procedimiento de altísimo riesgo, ¿sí? Que es una angiografía coronaria con la posibilidad de abrir las arterias y ponerle un stent. Y cuando digo un stent, eso es por decir algo, pero pueden ponerle 1, 2, 3, 7 stents a ese paciente, a cada una de las arterias coronarias. Pues, imagínense que tenga enfermedad de múltiples vasos, pues hay que abrir todos, y si hay que abrir todos, es que eso tiene que ser así, literalmente todos, para que la revascularización sea completa. Si van a abrir solamente unos cuantos vasos, entonces ese procedimiento pues no es tan válido. Mejor haríamos una cirugía de revascularización aortocoronaria, donde el cirujano va a poner puentes pues a cada una de las arterias obstruidas, ¿sí? O sea, aquí ese punto es importante. La revascularización en un procedimiento de estos jóvenes tiene que ser completa. Y tú tienes que informar, pues, para que no corras el riesgo de tener allí algún problema, a veces hasta legal, porque no informaste bien. Y al familiar no hay que ocultarle información. Al paciente, no sé, hay que valorar. Yo puedo hablar de las cosas personales que yo hago. Sí le informo a mi paciente, quizá no todo lo que deba decirle, o como que uso mentiras piadosas, ¿sí? Entonces, todo va a salir bien, no se angustie, es un procedimiento sencillo, en fin. Pues le doy confianza a mi paciente, pero al familiar hay que decirle todo lo que puede pasar. ¿Sí? Y de esa forma, bueno, pues no solamente se trata de que te cures en salud, sino que seas realista y que el familiar sepa que lo que está sucediendo es algo muy serio, pero que es la única alternativa que en ese momento se puede tener, ¿sí? El uso de fármacos, pues siempre será un riesgo. Imagínate también los anticoagulantes, ¿sí? El paciente puede tener una hemorragia o usar incluso el trombolisis. Por eso el paciente va a una trombolisis, no son todos, ¿no? Son pacientes que tú vas a estadificar. Si es un paciente hipertenso severo o en descontrol, pues no vas a llegar a un tratamiento trombolítico, porque vas a tener hemorragia y lo más probable que la hemorragia sea cerebral, ¿sí? O de tubo digestivo. No vas a trombolizar a un paciente que sabe que tiene un cáncer en tratamiento reciente, sobre todo quirúrgico, porque tiene un alto riesgo de hemorragia.
a un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico en los últimos 3 meses, una cirugía reciente, sangrado de tubo digestivo, una gastritis erosiva. Fíjense, todas las precauciones que debemos tener para la trombolisis. Eso no quiere decir que la trombolisis sea igual a que te vas a poner muy mal y te puedes morir. No. Y el trombolítico, si nosotros comparamos el éxito que tiene una trombolisis para que haya flujo, para que haya una revascularización de estos enfermos, ¿cuál es la trombolisis? ¿Cuándo se considera que la trombolisis es exitosa o cuánto va a reperfundir este músculo? Bueno, pues un 80%, imagínense, 80% de revascularización, de corregir flujo es muy importante. Pero eso lo hace un buen trombolítico. Pero hay trombolíticos, como todos los medicamentos, unos buenos, otros mejores. Sí, por ejemplo, se me ocurre la estreptoquinasa, que es quizá el trombolítico más antiguo que hay, pues cuando se tiene éxito, apenas logra un 60%, 55% de revascularización. Con TNT-Place, por ejemplo, que hay un 80%, 85%. Y una angioplastía, cuando pones el stent de manera directa, la revascularización, por supuesto, que es al 100%, es algo mecánico, ¿no? Pero el riesgo es más alto, se requiere de un hospital que tenga alta tecnología, que tenga el personal capacitado para hacer este tipo de intervención. Por eso el código infarto, pues es un programa de muchísimo éxito, ¿sí? ¿Es muy caro? Sí, claro, es muy caro. Estos procedimientos son extremadamente caros, sí, pero eso a nosotros pues no nos importa mucho, digo nosotros los ciudadanos, que sus papás pagan impuestos, ustedes pagan impuestos, aunque sea por chicles, todo ese recurso pues debe estar bien encauzado pues para tener una buena atención médica, ¿no? En este caso, si hablamos de la enfermedad que más mortalidad causa, como son las enfermedades cardiovasculares. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Doctor, hace rato mencionaba la angina de Prinzmetal y había visto que en el electrocardiograma se veía como un aumento del ST, pero en este caso, ¿cómo se podría diferenciar entre esta angina con un infarto con elevación del ST? Bueno, la angina de Prinzmetal es algo que no es nada, o sea, todas las enfermedades coronarias, si los síndromes coronarios crónicos o agudos, incluyendo la angina de Prinzmetal, bueno, pues es algo grave, jóvenes. Sí, que una arteria, fíjense ustedes, hemos dicho que las enfermedades obstructivas de las coronarias, pues se debe a una placa de ateroma, ¿sí? La gran mayoría, ¿sí? Y eso te puede generar un infarto. Sí, pero la lesión endotelial, ¿sí? La respuesta a la vasoconstricción severa, o sea, un estímulo externo, por ejemplo, disminución importante de la temperatura, de mucho frío, haces esfuerzo, hay una vasoconstricción generalizada de las arterias por la temperatura, pero la crisis mayor la hicieron las arterias coronarias. Arterias coronarias que en teoría, y yo ahí lo pongo entre comillas, no hay lesiones obstructivas. Seguramente no hay lesiones obstructivas, pero sí hay enfermedad endotelial. Si no, la respuesta no hubiese sido tan severa a la vasoconstricción, ¿sí? Y es aquí sí, los nitritos no están recomendados, son deleterios, ¿sí? Los nitritos, porque causarían más daño que beneficio, ¿sí? Pero ¿qué paciente va a tener angina de Prinzmetal? Pacientes jóvenes, pacientes que no tienen hasta lo conocido en el momento factores de riesgo, ¿sí? El único dato es que hicieron
un cuadro típico anginoso en el esfuerzo, en temperaturas muy bajas, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo va a durar esa vasoconstricción para que te pueda generar un infarto? A lo mejor la muerte, ¿sí? Imagínate que la arteria que causó una gran vasoconstricción fue la descendente anterior y afectó además la circunfleja. Bueno, pues de 3 arterias que tenemos, prácticamente afectó 2, ¿sí? Esa vasoconstricción que puede durar aproximadamente unos 25, 30 minutos, suficiente para infartarte, ¿sí? Si ese paciente lo llevas a una coronariografía, pues vas a encontrar arterias coronarias normales con un gran infarto, si es que el paciente no se murió, ¿sí? Entonces, ¿cómo te das cuenta? Bueno, pues la clínica, el paciente joven, le haces un electrocardiograma, un ecocardiograma, exámenes de laboratorio y te elevó enzimas cardíacas, bueno, pues te hubo un infarto, ¿sí? Pero la causa no fue la ateromatosis coronaria, fue una vasoconstricción. Eso pasa también en el paciente, en las personas más bien, que son adictas a la cocaína, por ejemplo, ¿sí? O sea, esas personas que se murieron, sobre todo de manera súbita, porque se dieron un pasón así, entre comillas, bueno, pues no se murieron porque las arterias estaban previamente obstruidas, no, fue la vasoconstricción tan importante que causaron estas sustancias estupefacientes, ¿no? Sí, entonces esas anginas son anginas típicas con elevación del ST. Acuérdense, puede haber infarto sin elevación del ST, ¿eh? O sea, y ese infarto sin elevación del ST también va a un cateterismo. A donde no va es a una trombolisis, ¿sí? Pero a un cateterismo, por supuesto que sí. Pero si hablamos de estos pacientes en particular que tienen angina de Prinzmetal, las lesiones obstructivas, pues no lo vamos a encontrar después de que ya pasó el evento, ¿sí? Muy bien. Gracias. Y un comentario último. Este tema es fascinante y es muy amplio. Por ejemplo, no me acuerdo si hablamos de la elevación enzimática, ¿sí? Y si sigue siendo vigente todavía la elevación enzimática de la CK y tracción MB, o las troponinas o las mioglobinas, por supuesto que son importantes, ¿sí? Pero no van a ser siempre, y eso ojalá quede así como claro, y además seguirlo investigando y preguntando. Bueno, ya tengo mi paciente con cuadro clínico característico, ya vi el electrocardiograma. El electrocardiograma, pues sí, como que sí elevó el ST, pero apenas está rebasando 1 milímetro, pero el cuadro clínico es característico, y las enzimas todavía no me llegan de laboratorio, porque pasa tiempo. Las enzimas cardíacas no son los marcadores para que yo inicie tratamiento para un paciente con infarto agudo, ¿sí? O sea, sí están dentro del protocolo para confirmar, pero yo puedo iniciar tratamiento con trombolíticos, con una angioplastía, o simplemente con el electrocardiograma, ¿sí? El cuadro clínico y el electrocardiograma y el ecocardiograma que le hice al paciente allí cuando llegó y tenía una cinesia del septum interventricular desde la región basal hasta el ápex, pues no hay duda que tiene un infarto. Si tiene elevación del ST, pues el infarto es un infarto agudo, lo tengo que trombolizar o lo tengo que llevar a angioplastía primaria, aunque todavía las enzimas no las haya recibido por parte del laboratorio. Acuérdense que las enzimas tienen tiempos para irse elevando, ¿sí? Y yo no me voy a esperar 2 horas porque no ha llegado las troponinas, ni ha llegado la CK y la fracción NB, ¿de acuerdo? Sí son importantes porque van en ese... Voy a hacerle un seguimiento a estos pacientes con esas enzimas en tiempo, ¿sí? 1 semana, 10 días, en fin. Sí, pero no son
no son los marcadores para iniciar tratamiento, ¿eh? Muy bien. Pues creo que ya me llevé otra vez más de una hora hablando de esto. Ya terminamos esto. Es un tema, yo digo que fascinante, que apasionante, que espero para ustedes también. Genera mucho estrés cuando uno está frente a un paciente con un infarto y también mucha satisfacción cuando al paciente le fue muy bien, después de que tú has hecho lo que consideraste que se tenía que hacer, una trombolisis o una angioplastía, y todavía mucho más, creo, reconfortante que al paciente le vaya bien, lo mandes a casa y luego lo sigas viendo y pues en unas condiciones pues de funcionalidad y de productividad en su vida personal, pues buena, ¿sí? No sé si tengan algún otro comentario. Yo empiezo consulta a las 4 de la tarde, sí, entonces ya estoy a punto de, sí, nos veríamos mañana. Mañana, ¿qué vamos a ver? Muerte súbita, ya ni me acuerdo. ¿Sí? Creo que sí, doctor. Sí, doctor. Creo que sí, doctor. Bueno, muerte súbita y y no sé, me gustó esta hora, aunque me dejan sin comer, creo, sí, en la noche me dejan sin dormir, sí. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, Sí. doctor. Entonces mañana a esta hora. A las 2:30, ¿no? Bueno, a las 2:30. Ajá. A ver si aguanto. ¿Sale? Sí, doctor, gracias.